La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor, el privilegio que Dios nos da en esta hora de poder estar juntos, de poder exponernos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra. El que es de la luz no se esconde, se expone para que sus obras sean manifiestas por la luz y sean vistas como obras verdaderas, dignas de Dios. Así que quiero saludarlos a todos por el medio que ustedes nos estén viendo ahora, a aquellos que nos ven allá en República Dominicana a través de Telebendición, que el Señor les bendiga muchísimo, como ustedes saben, les amamos. Y también a quienes se unen ahora mismo en vivo a través de Radio Bonao Bendición, que el Señor les bendiga. Todos juntos hoy vamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Como les digo siempre, tenemos un Padre educador, un Padre responsable que siempre prepara la dieta, prepara el alimento y nos nutre. Así que gracias a Dios por esto. Vamos juntos ahora a escudriñar la palabra del Señor. Amén. En el libro de Salmo, en el capítulo 51 y en el versículo 17, leemos en el nombre del Señor, dice así la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Quiero decirles, amados, que este mensaje nos ha tomado varias semanas. Estamos, diríamos, en una serie de temas, altares y adoradores. Y es entonces que hemos visto desde el Antiguo Testamento cómo Dios ha revelado este mensaje. Y nos hemos aproximado en los mensajes más recientes en el Nuevo Testamento. Y estamos viendo entonces con la luz que nos proyecta la palabra y los pactos, este mensaje. Quiero decirles, amados, que de acuerdo a la palabra, el verdadero altar es el corazón. Eso es algo que hemos sido enfáticos. El verdadero altar es el corazón. Y los verdaderos sacrificios son un espíritu quebrantado. Entonces, yo quiero, para avanzar, como siempre también les digo, me gustaría poder mencionar todo lo que he dicho, pero es muy difícil. Si este viene a ser el tema número 10 de este mensaje, es muy difícil que yo pueda decirlo todo. Entonces voy a tratar de mencionar algunas cosas y en la medida que vamos avanzando, entonces vamos extrayendo, espigando el mensaje del Señor para esta hora. Nosotros la vez pasada quedamos en Mateo capítulo 15 y yo quiero que lo leamos. Aquí el Señor Jesús, Él está citando al profeta Isaías. En Mateo 15, 8, Mateo capítulo 15 en el verso 8, el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recuerden lo siguiente: el verdadero altar es el corazón. Amén. El verdadero altar es el corazón. Si hay algo que agrada a Dios, es el espíritu humilde, el espíritu quebrantado. Eso es muy grato para Dios. Entonces, yo quiero que piensen en esto. ¿Cómo es que alguien puede honrar a Dios con sus labios, con su boca, es decir, con sus palabras, pero su corazón está lejos de Dios? O sea que las palabras en sí mismas no son tan importantes, sino el corazón. Porque puede haber solo palabras, puede haber solo ofrenda, puede haber solo adoración, pero no adorador. Entonces, hermanos, yo quisiera que con este pasaje, como dije, que quedamos la vez pasada, que podamos recordar: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Recuerden que el corazón es el altar. Pero como el corazón de este pueblo que Dios está hablando está distante del Señor, ya nada que le digan ellos vale para el Señor. Hay distancia. O sea, este pueblo de labios me honra. O sea, lo que ellos hablan está muy bien, pero lo que ellos son no está para nada bien, porque no son consecuentes con lo que están hablando. Sus palabras son bonitas, su adoración está bien, pero no así el adorador. Está bien la ofrenda, pero no el altar. ¿Y quién es mayor? ¿El altar que santifica la ofrenda o la ofrenda? De acuerdo a las palabras de Jesús, mayor que la ofrenda es el altar. O sea, mayor que las palabras es el corazón. Repito, mayor que las palabras es el corazón. Por eso es tan importante, querido hermano, que nosotros podamos entender. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo en Romanos 10:10. Voy a leerlo también para que podamos ver este detalle. En Romanos 10:10. Vamos a proyectarlo rapidito. Romanos 10:10. Vean lo que dice. Porque con el altar, aplicando, ¿no? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, si no hay corazón, no se cree para justicia, aunque se confiese para salvación. Alguien puede confesar para salvación y no necesariamente tener corazón para creer y así alcanzar la justicia. Lo estoy diciendo de acuerdo a la palabra, porque con el corazón se cree para justicia. Si quiere, cambia corazón y pone altar, entendiendo el mensaje que estamos compartiendo. Recuerden que tal es el altar, así es la ofrenda. Y recuerden que ofrenda es todo lo que se le da a Dios. Nosotros cuando decimos ofrenda aquí no está muy distante de los asuntos de dinero. Hemos entendido que la ofrenda es todo lo que se le da a Dios. Y hemos entendido que solo sube a Dios lo que es como Dios. Por eso es que Dios no recibió de Caín lo que Caín le presentó, porque en Caín podemos decir, este hombre, Caín, de labios honra al Señor, pero su corazón está muy lejos de Dios. No basta con las palabras, no basta con la honra, no basta con la adoración. Más que adoración, Dios anda buscando adoradores. Y eso es lo que trata este mensaje. Entonces, con el corazón se cree para justicia. Por eso a mí me llama la atención cuando la gente cree que al repetir una oración ya son salvos. No basta con repetir una oración, se necesita primero el corazón. Porque es el corazón el que cree para justicia. La boca solo confiesa lo que hay en el corazón. Entonces, más que lo que diga mi boca o la confesión de mi boca, es el corazón. Muy bien. Entonces, podemos decir, de acuerdo también a las palabras de Jesús, en Mateo 12, en los versos, podemos leer 34 y 35, Mateo 12, 34, 35, dice Jesús, oye, generación de víboras, dice Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? De la abundancia del corazón habla la boca. Sigue. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y yo quiero que dejemos ese pasaje ahí un momento. Porque podemos decir así. Del corazón sale lo bueno y lo malo. Cuando aplicamos este principio a la adoración, podemos decir, del altar del adorador procede lo bueno y lo malo. Así que entonces, por favor, recuerde esto. Tal es el altar.
así es la ofrenda. Diga, tal es el altar, así es la ofrenda. Ahora diga, tal es mi corazón, así es mi adoración. Muy bien, entonces más que la adoración, el corazón. Cuando hay corazón, hay una buena adoración. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, como tal es el altar, así es la ofrenda, podemos decir que es imposible que con un altar sucio se pueda ofrecer una ofrenda limpia. Es imposible que con un altar sucio se pueda ofrecer una ofrenda limpia. Escriba en las tablas de su corazón si puede. Únicamente un altar digno puede producir una ofrenda digna y honrosa para Dios. Repito, únicamente un altar digno puede producir una ofrenda digna y honrosa para Dios. Qué hermoso es cuando hay corazón de Dios, cuando hay corazón para Dios. Entonces va a haber ofrenda, va a haber adoración, van a haber palabras dignas de Dios, porque mis palabras están respaldadas por una vida que agrada a Dios. Eso es hermoso. Entonces, recordemos, amados, que en la enseñanza que estamos viendo, en la aplicación espiritual, el altar es el corazón. Eso usted me va a escuchar muchísimo decirlo. Por eso podemos decir que el corazón bueno santifica la ofrenda. Diga, el corazón bueno santifica la ofrenda. Recuerden que si hay un corazón malo, ya no importa cómo sea la ofrenda. Dios no se compra, Él no se vende, Él no es aquel que recibe cualquier cosa que se le da. Eso lo enseñó la religión, los sistemas religiosos, los pasos de los hombres, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Eso lo enseñó el sistema religioso. Y entonces la gente ve a Dios como un limosnero, como aquel que recibe lo que se le dé. Aquí estoy, Señor, cansado, abatido, aquí estoy. El corazón bueno santifica la ofrenda. ¿Qué es ofrenda? Todo lo que se le da a Dios. Todo. O sea, cuando cantamos es ofrenda. Cuando aplaudimos es ofrenda. Todo. Eso, ahora mismo la atención que tú puedas poner a la palabra de Dios es ofrenda. Es ofrenda. Señor, mi corazón lo presento delante de ti como una ofrenda. Entonces, amados, el hombre bueno, dice el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Diga, el hombre bueno. Yo voy a repetir algunas cosas que he dicho, porque mientras me estaba preparando, el Señor me enfatizó la necesidad de mencionar estas cosas. ¿Quién es el hombre bueno? Porque nosotros vemos también a Jesús decir, ninguno hay bueno sino mi Padre. Si no hay ninguno bueno, ¿quién es el hombre bueno? ¿Quién es el bueno? El hombre bueno. Mis hermanos, no hay ninguno bueno. Entre la raza humana no hay ninguno bueno, porque todos pertenecemos a una misma raza, a una misma generación. Todos nosotros naturalmente somos hijos de Adán. Aleluya. No creo que tú seas hijo del mono. Hijos de Adán. Y uno murió y en él murieron todos. Cuando vean ustedes lo nocivo, lo terrible que es el pecado, que cuando Adán pecó, digamos cuando el hombre pecó, se dañó él y dañó toda la posteridad, dañó toda la raza, porque Adán peca como cabeza federal,
Eso significa una cabeza representativa. Cuando Él está conversando, voy a ponerlo en estos términos, porque estoy haciendo al hombre responsable, como la Biblia lo hace responsable. Entonces, cuando está en medio de esa conversación con Satanás, quiero que entiendas que en último análisis nosotros estábamos ahí también. Nosotros estábamos ahí también. Y usted dice, qué injusticia, ¿por qué así? Es que es por ese pecado y por el tuyo y el mío, por cuanto todos pecamos, porque todos heredamos el pecado. El apóstol Pablo, él viene y dice que fuimos vendidos al pecado. Entonces nosotros quedamos en una posición de esclavitud, siendo siervos del pecado, esclavizados por el pecado. Por eso estoy hablando que toda la raza humana, todos los hijos de Adán, todos ellos fueron dañados. Por eso es que la palabra nos llama pecadores. Esto no es un asunto de que tú eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. O sea, hay una naturaleza. Pertenecemos a una naturaleza caída, a una raza dañada, viciada. Lo que la Biblia llama, querido hermano, el hombre natural. El hombre natural. Por eso es que no hay ninguno bueno, y eso calza muy bien con lo que Jesús dijo. No hay ninguno bueno sino el Padre. Entonces, ¿por qué Jesús también dice que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón cosas buenas? ¿Quién es el hombre bueno? ¿A quién se está refiriendo Jesús? Bueno, esto es muy sencillo, de alguna manera entenderlo. Está muy clarito en la palabra. Y yo voy a leer unos pasajes para que veamos la claridad de las palabras. Ustedes primero tienen que recordar el libro de San Juan, cómo Dios usa este libro. Es tremendo, el libro de San Juan. Desde el capítulo 1 en adelante, Juan, el discípulo amado, digámoslo así, Dios le dio tremendo entendimiento. Cuando uno ve Mateo, Marcos y Lucas, uno encuentra un lenguaje más conectado diríamos, con el Antiguo Testamento, todavía con la ley y todo esto. Pero cuando nosotros vamos a San Juan, ya vemos vislumbres del mensaje, por ejemplo, revelado en las cartas paulinas, digámoslo así, en la revelación que Dios le dio a Pablo y a Pedro y a todos ellos. Entonces, vamos a ver un momentito algunos pasajes, porque lo que quiero que entiendan es esto: pertenecemos todos nosotros a una raza dañada. O sea que naturalmente nosotros estamos dañados. Por eso es que ustedes ven al niño que en la medida que va creciendo se le va viendo la maldad, aflora la maldad. Mire, ninguno de nosotros fuimos a una preparación, a una clase para que nos enseñaran a pecar. Se peca por naturaleza, porque hay una inclinación, estamos viciados. O sea, naturalmente el hombre, todos los hombres, estamos inclinados hacia el mal, hacia el pecado. Por eso es que Jesús, cuando habla con Nicodemo, le dice en otras palabras: mira, Nicodemo, esto no es de que si yo sé o no sé. Porque Nicodemo viene, recuerden quién es Nicodemo, él es un fariseo. Ahora pongamos eso en términos bíblicos. ¿Qué es un fariseo? Es un separatista. Eso es un hombre que ha sido apartado del mundo y que él está en el templo. O sea, en el contexto bíblico, el fariseo era una persona muy respetada entre los judíos, y de antemano que él era parte del Consejo Supremo de los judíos, es decir, era parte del Sanedrín. Nicodemo no era cualquier tontito. Si alguien quería algún intérprete de la ley, llamarían a Nicodemo. Escúchenme aquí, por favor. Lo más importante es ahora escuchar. Con un espíritu enseñable. Entonces vean a Nicodemo en San Juan capítulo 3, voy a mencionar. Él va a Jesús de noche. No va de día porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque él es un fariseo. Él está en el Sanedrín, y el Sanedrín vino a ser un grupo de hombres o un sistema contrario a Jesús, porque ellos se quedaron en las letras de la ley y Jesús vivió en el espíritu de la ley.
Es entonces que los mensajes eran opuestos, porque ellos querían aplicar la ley literalmente, pero se olvidaron de lo más grandioso de la ley, que es la misericordia y la justicia. Es entonces, mis amados, que los mensajes eran opuestos. Entonces Nicodemo, como algo está pasando en él ya, él ha visto a Jesús hablar y hacer cosas que no las hace cualquiera. Y Nicodemo, por temor, va de noche, pero va. Eso es muy bueno. Eso es un punto a favor. Va Nicodemo de noche. Y él llega y le dice a Jesús: Rabí, maestro, sabemos que tú has venido de Dios por las cosas que tú haces. Él le dice Raboni, le dice Rabí, le dice maestro. Sabemos que has venido de Dios. Todavía no tenía entendimiento que él estaba hablando con Dios. Él estaba hablando con Dios, pero él lo estaba viendo como un maestro. Así hay muchas personas que conocen a Jesús como el niño Jesús, el niñito Jesús, pero no conocen a Jesús como Dios. Hay unas personas que quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quiero que me salves del infierno, pero que no me digas cómo debo vivir. Entonces Jesús, al ver el asunto, ver a Nicodemo, a ese miembro del Supremo Sanedrín, le dice, San Juan capítulo 3, versículos 3, voy a leer, y el 5. Vamos rapidito, por favor. Oigan aquí. Respondió Jesús y le dijo, esto es a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúchenme aquí un momento. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Por lo que yo dije antes, porque todos naturalmente pertenecemos a una raza caída, dañada, viciada. Pero el sistema religioso se confundió, el diablo confundió ese sistema. Y ese sistema se ha encargado de reproducir la mentira, haciéndole creer a la gente que el hombre naturalmente puede cambiar. Y aparece la psicología con el pensamiento positivo, con la capacidad interior, con una mente enfocada en la madre naturaleza. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús. ¿Por qué Jesús habló de un nuevo nacimiento? Jesús no habló de reformar, ni de cambiar, ni de transformar, ni de quitar. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno. Todos están dañados. Todos pertenecemos naturalmente al caído. Todos nosotros somos hijos de Adán. Adán, cuando pecó, perdió la imagen de Dios. Es decir, ya dejó de ver como veía, porque él veía como Dios, oía como Dios, tenía el Espíritu de Dios y por eso tenía comunión con Dios. Era hermoso antes del pecado. El pecado vino a destronar a Dios del corazón del hombre. ¿Y cómo hace Dios para entronarse otra vez en el corazón del hombre? Un Dios santo no puede entronarse en el corazón de un hombre viejo, dañado, que de su corazón solo salen cosas malas. Entonces, ¿qué hace Dios? Una nueva criatura, un nuevo hombre, un nuevo hombre. Y entonces dice, pero no lo digo yo, véanlo ustedes, ahí está en la proyección. Vean al frente, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces vamos a retroceder al capítulo 1, San Juan capítulo 1, en el versículo, podemos leer el 13, 1:13. Oigan, hablando de estas personas que nacen de nuevo, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas personas que son engendradas del vientre de la voluntad de Dios.
Dos células operan y es la voluntad de Dios y el poder de Dios. Y dan a luz a un nuevo ser, a un nuevo hombre, que más tarde el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no es un hombre reformado, no es un hombre cambiado, no es un hombre dirigido por el pensamiento positivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Ahora pertenece a otra raza. Ya no pertenece al caído. Ya no es un ser carnal. Ahora es un ser espiritual, porque ha nacido del vientre de Dios. Aleluya. Y eso no se entiende en muchos lugares. Eso no se entiende, mi querido hermano. Por eso es que andamos por la vida. ¿Se pierde o no se pierde? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Mire, mi hermano, como el hombre viejo, el hombre natural, como no puede cambiar, como no puede ser transformado, el futuro del hombre viejo es el mismo futuro del diablo. Así es. Así es. Entonces, el hombre bueno, ¿quién es? El que ha nacido de Dios. ¿Quién es el hombre bueno? El que ha nacido de Dios, el que tiene el corazón de Dios. Por eso de ese corazón solo salen cosas buenas. Aleluya. Por eso es tan importante que podamos echar mano de la vida nueva, que podamos echar mano de la vida eterna que se nos ha impartido. En pantalla rapidito, 1 de Timoteo 6:12. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Pelea. Oigan lo que le dice Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Y oigan lo que dice. Echa mano de la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida nueva. ¿Cuál es la vida eterna? La vida nueva. ¿Qué fue lo que dijo Jesús que íbamos a tener en él? Vida eterna, no vida temporal. La vida nueva, mi querido hermano, emana de una simiente que no se corrompe. Echa mano de la vida eterna. El que ha nacido de nuevo ya tiene la vida eterna. No es que la va a tener, ya la tiene. Ahora puede vivir el cielo aquí en la tierra, mi querido hermano. La gente cree que el todo de Dios es venir a la tierra en Jesús a buscar hombres para llevarlos al cielo. Esa no es la razón, porque si esa fuera la razón, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí ahora mismo? ¿Por qué Jesús nos dejó aquí? Es porque, mi querido hermano, el Señor sabe que nosotros tenemos que estar aquí para vivir el cielo en la tierra. Y eso está muy, muy acorde con Mateo capítulo 6. Cuando el Señor Jesús, en esa oración hermosa y modelo, dijo: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, la salvación son los primeros auxilios. Esos son los primeros pasos. Ese es el primer paso, la salvación. Pero después, ¿qué quiere Dios de mí? Que yo viva el cielo aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios aquí. El hombre nuevo ya no vive para sí, ahora vive para Dios. Que yo dije, el hombre nuevo ya no vive para sí, ahora vive para Dios. Ahora anda en novedad de vida, mi querido. Por eso de ese hombre que adora a Dios, ese Abel, ese Set, ese Enoc, ese Noé, aleluya, ese Abraham, aleluya, ese Moisés, ese Josué, ese Gedeón, ese hombre, todo lo que le da Dios, Dios lo recibe. Porque Dios recibe todo aquello que es como Él. Dios recibe todo aquello que es como Él, aleluya, aleluya. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Mis hermanos, escuchen. Un odre nuevo para vino nuevo. Un odre nuevo para vino nuevo. Otra vez, un odre nuevo para vino nuevo. Lean conmigo Marcos capítulo 2,
en el verso 22. Y me voy a explicar. Escuchen, está en pantalla, dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Espérenme un momentito. En la explicación literal, yo sé que esto tiene que ver con la gracia y con la ley, con los dos evangelios, con los dos sistemas, yo sé. Pero vamos a aplicarlo espiritualmente para decir lo siguiente. Yo dije, un odre nuevo para vino nuevo, porque eso es lo que dice ahí. Dice el texto, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque si eso sucede va a ser un error, se va a perder todo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres por la fermentación y por todo este asunto, y entonces el vino se derrama. Y los odres, se pierde el vino y los odres también. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Entonces, un odre nuevo para vino nuevo. Ahora yo lo voy a aplicar y voy a decir así: un hombre nuevo para vida nueva. Un hombre nuevo para vida nueva. Yo nunca les voy a hablar a ustedes de reformar al hombre viejo, porque eso sería contradecir el mensaje de la palabra. El hombre viejo no se reforma, no se transforma, no cambia, está viciado, está dañado. Por eso es que Dios no brega con el hombre viejo. Dios sabe que en la práctica nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús con el hombre viejo, y fue crucificarlo en la cruz. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, vivir en el nuevo, vivir en la nueva criatura, vivir en el espiritual, vivir en el celestial. Ya no en el terrenal, sino en el celestial. ¿Para qué? Ya vamos a ver para qué. Un hombre nuevo para vida nueva. Romanos 6:4, en la parte final de ese pasaje. Romanos 6:4, ahí lo voy a leer todo, pero la parte final es la que me ocupa. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, escuche, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo hay que andar? En vida nueva. En vida nueva. Por eso, un hombre nuevo para vida nueva. Estamos hablando de una vida nueva, un hombre nuevo por el que fluye la vida, la rica savia. Recuerden que Jesús, que es la vid verdadera, y nosotros que somos pámpanos, es decir, ramas que estamos pegados ¿a quién? A la vid verdadera. Por Él fluye la rica savia, es decir, la vida del Espíritu. Entonces, por el hombre nuevo fluye el fruto del Espíritu. Por el hombre nuevo fluye el fruto del Espíritu. Rapidito, Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mire cómo está. Más el fruto del Espíritu es. Vean lo que fluye por el hombre nuevo, no por el viejo. En el viejo hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones, hay borracheras, hay hechicería, hay brujería. Todas esas cosas pertenecen al caído, al dañado. Pero esto pertenece al hombre nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que fluye por el hombre nuevo, por eso perdona. El que anda en la vida nueva, en la vida de Dios, es perdonador, es restaurador, es pacificador. Tú no andas creando conflictos, tú eres un reparador de portillos. Tú más bien, tú incitas ¿a qué? Al perdón. Tú constriñes ¿a qué? Al ánimo, al perdón, a la restauración. Alguien cae y tú lo levantas, pero el sistema religioso ¿qué hace? Oprime. Alguien cae y le ponen cargas más pesadas todavía. Pero el que anda en la vida nueva, no, restaura, perdona. Y si alguien cae, tú dices, aquí estoy. ¿No se recuerdan ustedes, mis amados, cuando Jesús enseñó acerca del buen samaritano? ¿No pasó el sacerdote y vio a ese hombre malherido y no hizo nada por él? ¿No pasó el levita, los que estaban en el altar, y no hizo nada por él? Pero pasó un buen samaritano. Un buen samaritano.
y vendó y sanó a ese hombre. Mi hermano, eso es adoración genuina. No es un asunto de título, no es si soy sacerdote, no es si soy salmista, no es si canto mucho, si soy evangelista, si soy profeta. Yo no quiero ser un apóstol de esos, mi querido hermano, que pasa y ya no quiere ni saludar a nadie porque se cree el papá yo no sé de quién. No. El hombre nuevo, no importa la función que ejerza en el reino de Dios, sigue siendo tan pequeño, mi querido, sigue siendo tan pequeño, depende de Dios. Sabe que si Dios en el día siguiente no desata la nueva misericordia, no subsiste, no vive. Porque en el reino de Dios no se viven por títulos ni por posiciones, se vive nada más, mi querido, con el corazón contrito y humillado delante del Señor. Aleluya, aleluya. Cuando tú ves en las iglesias los pleitos y las contiendas, tú dices, esta es la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, una iglesia muy carismática, hablan muchas lenguas, profetizan y hacen muchas cosas para Dios, pero mira cómo están ellos. Ven al hambriento y no le pueden dar de comer, los ricos por un lado y los pobres por el otro. Y eso no es adoración, adorador. Eso no es un altar digno de Dios. Hermoso es cuando nos asociamos con los humildes. Entonces, un hombre nuevo para vida nueva. Por el hombre nuevo fluye el fruto del Espíritu. Recordemos, mis amados, y esto santifica el nombre del Señor porque Él enfáticamente también lo pidió. San Juan capítulo 4 en el verso 24. Dice así, miren ustedes, escuchen aquí porque aquí está la clave. Quiera Dios abrir los ojos del entendimiento. Créanme que yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo como pastor y como uno que le ama a usted para compartir el mensaje, la palabra legítima de Dios. Pero dependo del Espíritu Santo, así como tú también. Y si Dios te abre el entendimiento, tú vas a entender esto ahora mismo. Dice el texto, Dios es espíritu. Diga, Dios es espíritu. Otra vez diga, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ese pasaje tiene que quedarse ahí en pantalla. Dios es espíritu. Recuerden que dijimos que solo sube a Dios lo que es como Dios. Y como Dios es espíritu, ¿cómo puedo yo, un hombre natural, un hombre carnal, entregarle al Dios espíritu algo como Él? No puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Ya expliqué por qué. La única forma en que yo pueda entregarle a Dios algo como Él es que como Dios es espíritu, es que yo venga a ser espíritu también. Dios es espiritual, que yo sea espiritual también. Ahora entonces, mis hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, entiendo yo que para poder adorar a Dios es necesario nacer del Espíritu. Para poder adorar a Dios es necesario nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural no es espíritu. El hombre natural no es espiritual. Aunque rece, ore, repita las plegarias. Nadie es espiritual porque rece o porque ore. El hombre natural no es espíritu. El hombre natural que es carne. ¿Qué es el hombre natural? Carne. ¿Qué somos todos nosotros naturalmente? Carne. ¿Acaso no dice el texto en el libro santo, en San Juan capítulo 3 y en el verso 6? Vean lo que dice. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es?
carne. Vean, lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí seguimos en la misma explicación de Jesús a Nicodemo. Porque cuando Jesús le habla a Nicodemo de nacer de nuevo, Nicodemo dice: ¿cómo puedo yo, ya viejo, entrar en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y le dice Jesús: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, lo que ha salido del vientre de tu madre ha sido eso, Nicodemo, carne. Yo no te estoy hablando de un nacimiento como ese. Yo no te estoy hablando del vientre de tu madre. Yo te estoy hablando del vientre de mi Padre. Yo te estoy hablando de un vientre que da a luz hijos espirituales. Hijos con la imagen de Cristo. Lo que salió, lo que salió del vientre de tu madre ha sido un hijo de Adán. Pero yo no te estoy hablando de esa clase de hijos. Eso es carne. Y como Dios es espíritu, y Nicodemo, tú eres carne, hay que nacer de nuevo. Y el único vientre que da a luz hijos como él es el vientre de Dios. Siga conmigo, aleluya. Lo que es nacido de la carne, carne es. Miren, hay un pasaje que nos va a abrir, digo yo, apelo yo al Señor, que nos va a correr el velo, va a ser un apocalipsis, una revelación. Es decir, eso significa que nos corren el velo. Literalmente no está hablando de mi mensaje, está hablando de la resurrección. Pero en la aplicación, es decir, en el pasaje mismo, hay una información que nos ayuda a entender lo que yo estoy tratando de explicar. Entonces vayan conmigo a ese libro, que es 1 Corintios 15. Unos minutos más y vamos. De antemano que aquí empiezo yo entonces a descender. En los próximos minutos vamos a terminar. En 1 Corintios 15, versículos 45 al 49. Muy bien, están haciendo un trabajo muy bueno, excelente. Vean en pantalla, ya está. Mira, dice: así también está escrito. Vayan conmigo despacito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Qué fue el primer Adán? Oigan, ¿qué fue el primer hombre? Alma viviente. Ahora vamos a ver el postrer, el segundo, que es Cristo. Dice: el postrer Adán, espíritu vivificante. El primero fue alma viviente. El postrer, espíritu vivificante. Ahora escuche: mas lo espiritual no es primero. Es como decir, Jesús no fue primero en ese contexto. Jesús no fue primero. O sea, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Alma viviente, lo animal. Y dice, luego lo espiritual. Diga, primero, ahora aquí dice animal, pero en realidad lo que significa terrenal. Y ahora lo va a aclarar el texto, pero yo te lo anticipo. Sino lo animal, luego lo espiritual. Sigan conmigo, por favor. 47, dice, escuchen porque aquí está clarito. El primer hombre, ¿qué dice? Es de la tierra. El primer hombre es de la tierra. Terrenal. Ahí está. ¿Recuerdan? Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo es el primer hombre? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, el primero es de la tierra, el segundo es del cielo. Por eso, Nicodemo, hay que nacer de nuevo para ir al cielo. Porque si te quedas en el primero, es de la tierra. Mi hermano, escuche. El que nace una vez, muere dos. Oigan, el que nace una vez, muere dos. El que nace dos veces, muere una y en último análisis, nunca muere. El primer hombre
es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora dice el 48. ¿Cuál el terrenal? Vean la herencia. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, tal como Adán, que es alma viviente, así también todos nosotros, todos los hijos de Adán, almas vivientes, tierra, terrenal. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mis hermanos, esta es la razón por la cual las cosas de Dios y Dios mismo al hombre natural no le apelan. Por eso hay tantos ateos, agnósticos, que son personas que no tienen la fe para creer. Ellos no tienen la fe para creer. El ateo es diferente, ese simplemente decide no creer. Por eso hay tanta cosa hoy día, porque el terrenal no le apela lo celestial. El hombre natural no le apela a Dios, no quiere nada con Dios, no le interesa. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice claritamente: pero el hombre natural no percibe, escuchen, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero como él no es espiritual, él es terrenal, entonces no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso es que el mundo va para allá y va para acá, ve las situaciones que pasan en el mundo, pero siguen lo mismo, porque no le apela, no entiende a Dios, no tiene la mente de Dios. Por eso hay que nacer de nuevo. El que nace de nuevo tiene tres cosas: el corazón de Dios, los oídos de Dios y los ojos de Dios. No hay mayor manifestación, es decir, evidencia de que alguien verdaderamente es de Dios que esta: el amor. El amor. Pero estoy hablando del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. No estoy hablando del amor del mundo, que hasta los brujos son buenos. Ahí tú ves a los narcotraficantes que toman cierta cantidad de dinero para ayudar a personas de bajos recursos, pobres. Yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. Primera de Corintios 13 es muy claro al decir que tú puedes aún hasta entregar tu propia vida para ser quemado como un mártir. Pero si no tienes amor, no eres nada. Porque yo estoy hablando del amor ágape. La mayor evidencia de que alguien verdaderamente anda en la vida del Espíritu es que se mueve en el amor ágape. Y ese amor es un amor muy diferente al amor de este mundo. ¿El amor ágape qué es? ¿O cuál es? El amor de Dios. Es aquel que se entrega sin esperar nada a cambio. No busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. No anda buscando beneficios solo para él. Hay que nacer de nuevo.
Hay que pasar de ser natural a ser espiritual. Escuchen, hay que pasar de ser terrenal a ser celestial. Hay que pasar de ser de Adán a ser de Cristo. ¿Y cómo pasa eso? Solo por la intervención del Espíritu Santo. Por eso recuerden que alguien puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Otra vez lo digo, alguien puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Porque los cristianos no se hacen, los cristianos nacen por operación del Espíritu Santo. Por eso nuestro mensaje o nuestra responsabilidad delante de Dios como iglesia, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Nosotros no tenemos el poder para hacer nacer a nadie, pero sí tenemos el poder para predicar el Evangelio. Y Dios decide a quién hace nacer y a quién no. Porque Dios le dijo a Moisés, y esto calza muy bien con el mensaje, dice Dios a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Porque recuerde que Dios no le debe nada al mundo. Dios no te debe nada a ti. El hecho de que tú, miren, somos muy ingratos, pero el hecho de que tú despiertes en la mañana y recibas el oxígeno, eso es una expresión de amor y gracia de Dios. Porque Dios no te debe el oxígeno. Alguien puede, Señor, tú tienes que ser misericordioso conmigo. Dios dice, ¿cómo que yo tengo que qué? Pero Dios es bueno. Y no nos necesita, pero nos incluye. O sea, no nos necesita y nos incluye. No nos necesita y nos toma en cuenta. Eso es tremendo. Termino aplicando, mis amados. Escuchen. Un odre viejo no funciona para el vino nuevo. Un hombre viejo, natural, no puede dar una ofrenda digna de Dios. Escuchen. El hombre viejo, por educado que esté, no es espiritual. Recuerden que alguien puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. El cristiano no se hace, nace. Escuchen, para ofrecer a Dios una adoración, yo no sé si tú vas a entender esto, pero aquí hay un misterio. Para ofrecer a Dios una adoración digna de Dios, mi vida tiene que ser una adoración digna de Dios. Otra vez, para ofrecer a Dios una adoración digna de Dios, mi vida tiene que ser una adoración digna de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Para ofrecer a Dios un perfume de alto precio, mi vida tiene que ser un perfume de alto precio. Porque es el altar el que santifica la ofrenda. La ofrenda será lo que yo soy. Si yo no soy, la ofrenda no es. Pero si yo soy, la ofrenda es. Escuche, yo no sé si usted va a entender esto. Hay misterio en esto que yo estoy diciendo. Escuchen, si Dios no es mi todo no es de Dios. Y mi todo no es nada. Otra vez, si Dios no es mi todo no es de Dios. Y mi todo no es nada. O sea, si usted solo entendió que si no tiene a Dios, usted no es nada, usted no entendió nada. Porque eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es, si Dios no es mi todo no es de Dios. Y mi todo no es nada. Te lo digo así. Si no soy de Dios, no hay nada que le pueda dar a Dios digno de Él. Caín le dio a Dios, pero lo que le dio no era digno de Dios porque él no era de Dios. Sus obras eran malas, dice la Escritura. Entonces, sin altar no hay ofrenda. Sin corazón no hay adoración que suba delante de Dios como olor grato. Termino diciendo, sin corazón no hay adoración que suba delante de Dios como olor
grato. Quiera Dios alumbrar los ojos del entendimiento. En la medida que hemos expuesto la palabra, hermano mío y hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé fuerzas y vigor, que Dios te dé entendimiento y que puedas con responsabilidad atesorar este mensaje. Si tienes el corazón de Dios, ese corazón santifica la ofrenda. Ese corazón tiene la esencia misma de Dios. Has pasado de muerte a vida. Ahora puedes ver a Dios, oír a Dios y amar a Dios eternamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.